Algoritmo Salvaje, una carrera a tu medida en el sector IT, orientación laboral para programadores, estudiantes de informática y personas que piensan estudiar algo relacionado con el sector, porque tu carrera profesional la decides tú. ¿Qué pasa, people? Soy Sergio Gordillo y en este capítulo 1 del podcast hoy vamos a hablar de si debes o no debes estudiar informática y de cómo está el mercado para los juniors, además de los estudios que te pueden conducir a esa primera oportunidad laboral como programador. Con lo cual vamos a ello. El tema de la informática a día de hoy es, digamos, un poco como la piedra filosofal, ¿no? Que resuelve todos los problemas. Es decir, tengo un trabajo que no me gusta. Voy a estudiar informática que he visto en InfoJobs que se cobra mucho. No estoy contento con mi trabajo, no estoy contento con la vida que llevo, pero oye, tengo tal amigo que es informático y oye, que tiene jornada intensiva en verano, tiene jornada intensiva los viernes, ahora puede trabajar desde casa, menudo chollo, ¿no? Y bueno, claro, comparado con el mercado laboral español para otras profesiones, evidentemente la informática en ese sentido sale muy bien parada. Es decir, si yo por ejemplo la comparo con recursos humanos, que es donde yo trabajaba, no hay color, no hay color. Sin embargo, la informática no es para todo el mundo. Es decir, la informática requiere unas características muy específicas si te quieres dedicar a ella. Sé lo que estáis pensando, muchos de vosotros que nos seguís en el blog, que estáis pensando, oye Sergio, pero esto realmente ya nos lo contaste en el artículo del blog. En parte sí, en parte no. Aquí vamos a ampliar cosas que ahora mismo tenemos en el blog. Entonces, ¿por qué yo debería hacer informática? Punto uno, solo debería hacer informática si realmente me gusta y no porque quiera ganar mucho dinero. Me explico, si yo quiero ganar mucho dinero, quizá la informática no es lo tuyo, porque evidentemente sí, hay gente que gana mucho dinero con informática. Primero deberíamos definir qué es mucho dinero, cuál es el estilo de vida que quieres llevar, pero bueno, vamos a suponer que eso ya lo tenemos definido. Am, y tú crees que con informática vas a ganar mucho dinero. Lo siento, pero no. Es decir, sí, se puede ganar mucho dinero con informática, pero solo si te gusta, si no, no vas a aguantar. Y quizás creo que la mejor foto fija de esto que te estoy contando es primero de la FP, de desarrollo de aplicaciones web en mi caso. Yo lo estudié a distancia, o bueno, lo estoy estudiando, pero realmente ya lo estoy acabando. Am, y en primero del ciclo formativo, en octubre éramos 50 personas. En diciembre creo que ya quedábamos 25 o 20 y realmente a los exámenes de junio yo creo que a muchos de ellos no fuimos más de 15 personas, incluso algunos no fuimos más de 10 personas. Con lo cual lo que quiero decir es que son unos estudios que tienen una curva de aprendizaje amplia y tienen una curva de aprendizaje amplia porque cuando tú empiezas a programar, tú no comprendes absolutamente nada. De hecho, yo al principio tenía miedo al código, y con miedo al código me refiero a que me ponía nervioso cuando empezaba a ver un código que fuera relativamente grande, porque pensaba que no iba a entender absolutamente nada. Y al principio es así. Al final, la programación es como montar en bicicleta, ¿no? Es decir, es algo... O como aprender un idioma, mejor dicho. Vamos a compararlo con aprender inglés. Primero debes de empezar por lo básico y con constancia irás viendo resultados, pero es algo que lleva tiempo. Es algo que lleva tiempo. Entonces, si tú te quieres meter en informática por dinero, no lo hagas. No lo hagas porque no vas a aguantar. ¿Qué es lo que recomiendo yo? Tenéis el artículo, lo podéis leer en el blog, pero ahí tenéis todas las características, no quiero repetir, pero sí que os voy a ahondar un poquito en el final del blog, es decir, la solución que yo doy en el final del artículo. ¿Cuál es la solución? ¿Quieres saber si te gusta programar? Programa. Me da igual que no entiendas un pimiento, me da igual que te cueste mucho, que no tengas tiempo. Y con que te cueste mucho me refiero a que sea difícil, no a que te cueste económicamente.
Si piensas que vas a poder vivir de esto sin esfuerzo, olvídate, porque además informática es algo que está en constante actualización, donde voy a poner un ejemplo muy simple. En 2016 lo que nosotros reclutábamos cuando yo trabajaba como reclutador eran programadores que trabajaban con Angular versión 1, Angular 10 o Angular 2. A día de hoy no sé si vamos ya por Angular 8 o 9. Es cierto que es cierto que entre algunas versiones no hay tantos cambios, pero entre otras sí. Con lo cual, realmente tienes que estar aprendiendo constantemente. Y muchas veces ese aprendizaje lo vas a hacer cuando llegues a tu casa después de haber estado tus 8 horas de rigor programando más el desplazamiento al trabajo. Con lo cual, pensar que tú puedes ser bueno en programación simplemente porque tú quieres ganar mucho dinero, olvídate, no es así. Es decir, te estoy ahorrando ya que te metas en la FP directamente. Y digo la FP porque es por donde se suele meter normalmente la gente, ¿vale? Entonces, como primera conclusión que te doy, no te puedes meter en una FP o en cualquier otra cosa por dinero. Vas mal, no lo vas a acabar haciendo, porque al final todo requiere constancia. Punto 2. En cuanto al tema de los estudios, te tienes que meter si te gusta, evidentemente. Y ahora me preguntarás, pero Sergio, ¿y qué estudios puedo hacer? Porque claro, yo realmente quiero estudiar informática y hay muchos estudios y tengo dudas, bla, bla, bla. Bueno, pues también tenemos un artículo en el blog que habla sobre esto, sobre pues los estudios que se pueden estudiar para ser programador. Aquí voy a ampliar simplemente un poco el artículo y te voy a dar mi opinión. Mi opinión que evidentemente aquí está limitada a que yo vengo de una FP, ¿no? A ver, mi experiencia con la FP. Si os interesa, pues puedo hacer un vídeo más adelante solo de la FP como tal, ¿no? Aquí estoy, digamos, como dando una visión global, que creo que es necesaria. Y luego ya, pues en siguientes vídeos, si os interesa, se puede profundizar más. Además del tema de las entrevistas, que es algo que estoy trabajando en ello, en entrevistas pues a programadores y a gente senior y gente que realmente pueda contar cosas interesantes, ¿no? Formación profesional, mi experiencia. Yo la he estudiado los 2 años a distancia por distintos motivos y mi experiencia es una experiencia positiva en el sentido de que te da las bases para programar, pero negativa a nivel laboral. Y negativa a nivel laboral porque con la actual situación sanitaria el mercado de la programación ha cambiado y si no tienes en tu background experiencia con tecnologías modernas, es prácticamente imposible que consigas un trabajo a día de hoy como programador en España. ¿Qué ocurre? Que tú en la FP vas a ver, por supuesto, tecnologías, pero salvo que ibas a coger unas bases sólidas de programación, más o menos sólidas, ya dependerá del profesor, de cómo te lo ocurres durante tus 2 años que dura la FP y tal. Pero si eh, tu profesor lo que te enseña son tecnologías obsoletas, como ha sido mi caso, cuando acabes la FP, siempre y cuando la situación sanitaria o económica siga siendo la misma que existe a día de hoy, octubre de 2020, que ahora luego hablaré de cómo está el mercado, prácticamente lo tienes imposible. Y no imposible, pero sí muy difícil. ¿Por qué? Te lo cuento con mi caso. ¿Qué he visto yo en la FP? HTML, CSS, ¿vale? JavaScript y PHP, básicamente. Luego sí, en base de datos SQL, ¿vale? Vete a Infojobs, vete a TikJob, vete a LinkedIn, vete a donde quieras que sea que haya ofertas de trabajo de programador. ¿Qué te están pidiendo las empresas? Nadie te pide en frontend HTML, CSS y JavaScript. Eso se da por descontado. ¿Qué te piden realmente? ¿Te piden Angular? ¿Te piden Vue? ¿O te piden React? Básicamente, ese es el stack que se está trabajando principalmente ahora mismo en frontend. ¿Qué te piden en backend? Te piden Java de servidor. Por cierto, Java sí que lo vi en la FP, pero digamos que Java tiene distintas versiones y no vimos Java de servidor. Te piden Laravel, te piden Symfony, que son frameworks de PHP. Que sí, hemos visto PHP en la FP, pero no hemos visto frameworks como tal.
Y al final, claro, es decir, sí, yo tengo unas bases de programación, pero no son unas bases que a nivel laboral sean atractivas en el actual contexto para los empleadores. Con lo cual una FP sí es recomendable. Además, especialmente si te quieres quedar en España, por supuesto, es una titulación que está amparada por el Ministerio de Educación, ¿no? Pero claro, a nivel tecnológico, yo creo que necesita que le den una vuelta de tuerca al tema de las tecnologías. En desarrollo móvil considero que pasa algo parecido. No sé si en Android la formación que se da es actualizada, que en ese caso pues tendría que darse Kotlin y no darse pues a otros lenguajes de Android más antiguos, como antes que creo se programaba en Java. No estoy muy puesto en desarrollo móvil, sinceramente, pero por ejemplo no vas a ver iOS, que hay un mercado tremendo con iOS y no lo vas a ver. ¿Por qué? Porque es una FP pública y una licencia de desarrollador de iOS cuesta dinero. Entonces, bueno, pues eso es una limitación que tiene la FP pública, por supuesto. Entonces, la FP, por supuesto, puede ser una magnífica opción, pero evidentemente tiene también sus limitaciones. Hasta que empezó a complicarse toda la situación sanitaria, en España, datos de mi centro, pero bueno, realmente yo como reclutador también lo he observado, se contrataba a prácticamente el 100% de la gente que hacía prácticas. Es decir, acababas tu ciclo, hacías las prácticas, te contrataban. Eso funcionaba así. Lamentablemente con la situación sanitaria eso ha cambiado. Pero eso funcionaba así. En cuanto a ingeniería informática, para toda aquella gente bueno, que quiere estudiar ingeniería informática, creo que es una muy buena opción, especialmente si eres una persona joven, bueno, que realmente es tu primera opción estudiar ingeniería informática y no vienes un poco a la informática un poco de rebote o por un cambio tardío, como fue mi caso, tardío relativamente. Yo cambié de rama a los 27 años. Am, y bueno, digamos que ingeniería informática, una de las mejores cosas que yo veo es el tema de las prácticas, que bueno, conozco muchísima gente de ingeniería informática y muchos de ellos han hecho prácticas remuneradas, cosa importante, en la FP no se remuneran como norma, prácticas remuneradas desde tercero de carrera en ingeniería informática. A tiempo parcial, ¿vale? Pero bueno, más o menos ahí se están remunerando la información que yo tengo. Todo esto antes de hace unos años. No sé exactamente cómo estará ahora con la actual situación sanitaria, pues esto cambia todo, por supuesto. Antes se estaban remunerando a unos 400 euros, 500 euros, jornada parcial. Lo que, oye, siendo estudiante, pues oye, no está mal para ser tu primera experiencia. Luego está el tema de los bootcamps, que es un tema muy... porque claro, al final las FPs están muy solicitadas por el tema de ser públicas, por el coste. Un grado universitario no se lo puede permitir todo el mundo. Y un bootcamp pues va a tener un precio caro, un precio de 3.000 euros para arriba. En el contexto actual en España, yo sí he observado que la gente de los bootcamps, en teoría, consigue un trabajo antes. ¿Por qué? Porque tienen formación en tecnologías modernas, altamente mandadas por el mercado, cosa que en la FP a día de hoy no conozco ningún caso de que haya dicho, oye, pues mira, en la FP me han enseñado Angular o me han enseñado React. Sí conozco gente que lo ha aprendido en las prácticas porque ha caído en una buena empresa, pero eso ya es otro tema. El tema de los bootcamps suelen tener una duración de 3 meses, 6 meses, no sé si los habrá de un año. Yo personalmente los veo, bueno, es una opción que si tienes dinero y te la puedes permitir, pues está bien, pero yo personalmente me inclino por formaciones en informática más amplias. Es decir, si tienes dinero para pagarte una formación privada, estoy seguro que te puedes permitir, pues no sé, una FP privada que esté más actualizada, un bootcamp más amplio que 3 6 meses, que no sea una formación tan intensiva, porque creo que el aprendizaje de la programación es algo que requiere digerir, por así dicho, ¿no? O incluso una ingeniería informática. A día de hoy,
si tienes dinero en informática hay un montón de formaciones y estoy seguro que hay formaciones que son más amplias. ¿A qué me refiero con más amplias? Si yo voy a hacer un bootcamp, pues no me apetece, o yo considero, es mi opinión, ¿no? Creo que solo aprendas a programar en un lenguaje. O sea, está bien que aprendas a programar en un lenguaje que además es moderno y demandado por el mercado. Pero es que la informática no es solo eso. Muchas veces vas a necesitar comprender quizás cosas de redes, cosas de sistemas, cosas que están fuera de un bootcamp específicamente centrado en programación. Y muchas veces creo que es necesaria una visión más global de la informática. Entonces, por eso yo intentaría, aunque evidentemente, pues, si te quieres dedicar a programación, te centres en programación, pero creo que es importante tener una visión global de todo, ¿no? Porque al final, te voy a poner un ejemplo muy simple, es decir, en ingeniería informática vas a trabajar, por ejemplo, algoritmia, vas a trabajar bases de datos a un nivel que nosotros en la FP no hemos visto y que en un bootcamp pues probablemente no vas a ver. Entonces a eso me refiero, con que un bootcamp es cierto que si es una salida rápida si quieres meterte en el mercado laboral, pero bueno, pues tiene las limitaciones que tiene, ¿no? Al ser algo intensivo, muy focalizado en algo, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a otros cursos privados de programación, que también hay una barbaridad, como setas, hay ahí el tema claro, ¿ofrecen prácticas? Sí, no. Si no ofrecen prácticas, yo directamente no os lo recomiendo. Porque realmente donde más vas a aprender va a ser en las prácticas. Y bueno, no voy a entrar en el tema de cursos formativos con opción a contratación. Está explicado en el blog. Y es algo que está altamente afectado por el tema de la situación sanitaria actual. Ahora luego hablaré sobre cómo está el mercado. Y en cuanto a lo de ser programador, su información oficial puede serlo, pero es muy complicado, sinceramente. Es decir, al final tú piensas que cualquier compañía a la que tú vayas a ir, ¿vale? Te van a demandar. Te van a demandar si te ponen para cliente o si vas a trabajar para ellos. Pero da igual, pues si trabajas para ellos al final, salvo que sea un producto propio, vas a trabajar para proyectos de clientes, ¿no? Con lo cual el tema es el siguiente, a ti te tienen que vender dentro de la compañía. El recruiter tiene que venderle al CEO, oye, este es el candidato que yo quiero que contratemos. Y ese candidato ya puede tener un background muy potente si no tiene estudios en informática. Al menos en España funciona así, en otros países no sé cómo funciona, creo que hay un poquito menos de titulitis, pero aquí en España, en el momento que tú no tengas un título oficial, ya sea una FP, una ingeniería o al menos un bootcamp, ¿qué te va a decir o qué van a hacer contigo? Intentar negociar salario a la baja argumentando que no tienes una titulación. Con lo cual, la titulación sí que tiene relevancia, al menos en España. Y bueno, yo, independientemente de lo que diga el titulito, soy de la opinión que es importante tener una visión amplia de la informática. Y eso creo que es muy importante. En la FP se da un poquito una visión amplia teniendo en cuenta las limitaciones que tiene una formación profesional de 2 años. Evidentemente, donde mejor formado vas a salir es ingeniería informática, claramente. Que muchas veces ingeniería no tiene una visión todo lo práctica que nos gustaría. Bueno, eso es un dilema, un debate en el que no quiero entrar ahora, porque yo no soy de ingeniería informática, yo hablo en base a lo que he escuchado, lo que he hablado con amigos y conocidos y por mi pasado profesional como recruiter, ¿no? Donde he reclutado multitud de ingenieros informáticos, pero creo que esto es algo que merece un vídeo aparte y que hablemos con gente que realmente es titulada en ingeniería informática. Pero ahora vamos a hablar del mercado, es decir, ya he dado una visión un poquito por encima de pues de la FP, de los estudios, por supuesto, tema que queréis que trate con más detalle en siguientes vídeos, me lo comentáis. Pero ahora quiero hablar del mercado, porque creo que este vídeo es muy importante que quedemos muy claro el por qué tienes que meterte a estudiar programación, cuáles son las vías actuales para hacerlo y a dónde te lleva eso. Y yo creo que eso tienes una visión global
que te puede ser muy útil para tomar mejores decisiones para tu carrera. El mercado laboral en programación a día de hoy es lo que vamos a hablar ahora. Vale, el mercado laboral en la programación actualmente es un sector complicado. Complicado si no tienes experiencia, que es como vas a salir de tus estudios. ¿Por qué es complicado? Bueno, pues básicamente porque, y hay un artículo que a mí me parece buenísimo, no porque lo haya hecho yo, pero creo que es el mejor artículo que he escrito hasta el momento, es una guía realmente. En la sección de carrera profesional, cómo conseguir tu primer empleo como programador en tiempos de una situación sanitaria complicada, pues digamos que detallo bastante claramente cómo está el mercado, ¿no? Y quiero andar un poco en eso. El mercado que hay ahora mismo como programador junior o sin experiencia, mejor dicho, pues junior es cuando ya al menos empieza a ganar experiencia, pero programador sin experiencia totalmente es un panorama realmente muy complicado. ¿Por qué? Porque normalmente estamos acostumbrados en informática a que haya una oferta muy escasa de programadores y una demanda muy alta de los mismos. Sin embargo, eso ahora mismo no es así. Es decir, eh, por el tema de la situación sanitaria, de repente hay muy poca oferta para juniors y muy poca oferta para candidatos sin experiencia y mucha demanda de trabajo de candidatos sin experiencia, lo que hace que evidentemente suban los requisitos y donde antes de que se complicara la situación sanitaria, cualquier persona que supiera programar un poco y saliera de, por ejemplo, de unas prácticas de la FP la contrataban, actualmente no. Actualmente, pues, requieres un background, si no lo has conseguido por cuenta ajena, por cuenta propia, haciendo cositas por tu cuenta, haciendo portfolio, etcétera, pues requieres un background con proyectos modernos, que tú puedas ir al reclutador y decir, oye, ¿sabes React? Sí, mira, he hecho esto, esto y esto. A día de hoy es así. A día de hoy, lamentablemente, estamos viendo por primera vez en el sector de la informática desempleo. Desempleo para personas sin experiencia. Para los seniors, personas que tienen experiencia, es un sector muy dinámico y donde sigue habiendo 0% de paro. Pero para la gente sin experiencia es así. Y de hecho, tanto es así que realmente las opciones que había, por ejemplo, te doy un curso de 15 días, de un mes, y los mejores que me hagan este curso los contrato. Esto es algo que se hacía antes. Es lo que comentaba antes de cursos con opción a contratación. Eh, yo realmente desde que se complicó la situación sanitaria se han paralizado el 99% y yo no he vuelto a ver en el mercado laboral ese tipo de cursos. Y es una pena, pues son cursos realmente en los que en el peor de los casos te llevabas una formación. Con lo cual a día de hoy realmente la situación en el mercado laboral para las personas sin experiencia es muy complicada. No sé cómo está en el resto de países de la Unión Europea. Entiendo que está ligeramente mejor porque las economías europeas son economías, bueno, que no están basadas como la española principalmente en el turismo y son economías más dinámicas, ya depende del país, pero por norma general ya sabéis cómo estamos en nuestro país en cuanto a tasas de desempleo, tasa de desempleo juvenil, etcétera, etcétera. Con lo cual, creo que, y aquí ya sacando la bolita de cristal, creo que es algo que va a tardar un poco en recuperarse. Y con un poco, estimo que quizá el panorama para los programadores sin experiencia en España no sea, no empiece a ser positivo quizás hasta finales de 2021 o primeros de 2022. Y todo va a depender mucho también de cómo evolucione, pues por supuesto, la situación sanitaria. Es decir, si la situación sanitaria se agrava, hay que recurrir a nuevas medidas especialmente drásticas para la economía y cierran empresas, ¿no? Digamos que se tardará más en recuperar todo esto. Son tiempos duros también para todos aquellos que estamos en el mercado laboral o empezando nuestra andadura profesional como programadores sin experiencia.
Pero bueno, pues son los tiempos en los que nos ha tocado vivir y son los tiempos en los que tendremos que trabajar de la mejor forma posible para encontrar ese primer trabajo. Con esto creo que te he dado una visión bastante amplia y bastante, eh, digamos, detallada del recorrido, ¿no?, que hay desde que tú te planteas, oye, quiero estudiar algo de informática, hasta que realmente ya te vas a meter en el mercado laboral y te he contado exactamente cómo está el mercado laboral a día de hoy, en España. Día, bueno, octubre de 2020. Con lo cual, eh, una vez que ya hemos hecho este recorrido, me gustaría que me comentaras, pues si qué tema te gustaría que tratara más, qué tema te gustaría que ahondase más, y ese tipo de detalles, para yo poder daros exactamente lo que queréis a nivel de orientación laboral con este canal. Me gustaría también, y os invito a que si os gusta el canal, que os suscribierais que os suscribierais al canal, que activaseis la campanilla de notificaciones para que no os perdáis nada. Seguiremos ofreciéndoos, como siempre, lunes y jueves algo nuevo. Ese algo nuevo puede ser un artículo en el blog o puede ser un vídeo de YouTube. Y subimos ofertas de empleo al blog a medida que nos las van haciendo llegar. Con lo cual, sin más, simplemente quería agradecer vuestra atenta escucha y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis una magnífica semana.